Observamos en estos cortos videos cómo el endobottom o estos armados en forma de banda de tensión, cuyas pruebas biomecánicas han demostrado resistencia con superestructuras tipo Fiberwire 5 hasta 750 newtons y con Fiberwire número 2 hasta 500 newtons, obteniéndose una resistencia similar a la de los tornillos, pero manteniendo la movilidad que permite proteger las articulaciones comprometidas y al final mantener este movimiento, lo que no se logra con los tornillos, que si bien logran una fijación similar, es de manera estática y no dinámica. Vamos a corregir una lesión de la sindesmosis tibiofibular con una banda de tensión o tie rod. Es importante ubicarla más o menos a 2 centímetros de la línea articular, donde está todavía la huella de la articulación, y conocer el ancho de la sindesmosis, el ancho de la articulación, para medido aquí o con el intensificador de imagen, para cuadrar la longitud de la banda de tensión, y se debe colocar en promedio 1 centímetro más de longitud para poder tener el control durante el paso del dispositivo. Importante, cuando se vaya a perforar, corregir la torsión tibial externa para evitar hacer la fijación de la sindesmosis con la fíbula distal en rotación. Una vez que reducimos la lesión, colocando la sindesmosis paralela al corregir la torsión tibial externa, se inicia la perforación a los 2 centímetros en forma paralela a la mesa hasta llegar al extremo, al otro lado de la tibia. Retiramos la guía y metemos ahora un pin guía más grueso conectado al dispositivo, que lo conducimos a través de la articulación tibiofibular. Se pasa al otro lado, alineado el botón, y cuando aparece en el otro lado se luxa. Y finalmente se ajusta. Se anuda 4 a 5 nudos para sellar el sistema. Al terminar el procedimiento, observamos entonces que se haya ganado nuevamente la estabilidad de la sindesmosis y que la mortaja se mantenga estable. De las muchas aplicaciones del mini tie rod es también la corrección de hallux valgus moderados con un ángulo intermetatarsiano moderadamente aumentado. A nivel de la resección del munio, entonces se pasa, preferiblemente en 2 pasos, se pasa el alambre guía tratando de mantener, de no corregir el arco anterior transverso, y además para ubicar la guía exactamente en la mitad de los metatarsianos y evitar fracturas posteriores cuando empiece la exigencia durante el estrés de la marcha. Nuevamente, y a más o menos a 1,5 centímetros se coloca, manteniendo el arco intermetatarsiano, se coloca la guía. Téngamela. Una vez colocada la guía, se pasa el rímer de 4.5.
se pueden usar 2 tie rod en forma aislada y todavía persiste algún riesgo, o se puede usar una mini placa para colocar de protección en el lado lateral del segundo metatarsiano, que va a servir de soporte y apoyo a las 2 mini placas, evitando así o minimizando de esta manera la fractura del segundo metatarsiano. Al finalizar el procedimiento, esta es la imagen que tenemos a nivel medial de los 2 sistemas, uno distal sobre el sitio del bunion que se ha resecado y uno más o menos en la mitad de la diáfisis del primer metatarsiano. Observamos que al ajustarse se cierra el espacio intermetatarsiano a expensas de las articulaciones cúneo-metatarsianas, y este es el aspecto lateral. En este caso se ha colocado una mini placa que sirva de soporte y evite o minimice el estrés sobre la diáfisis del segundo metatarsiano, evitando así posibles fracturas en el posoperatorio o durante el apoyo, especialmente por estrés o sobrecarga. Durante el proceso de hacer los orificios no se corrija el arco transverso anterior del pie, como se observa acá, que se mantiene una mayor prominencia anterior del segundo metatarsiano con respecto al primero, y no se alinearon y no quedaron en forma paralela. Vamos a repasar y a revisar la técnica de fijación de una fractura de la espina tibial, donde se inserta el ligamento cruzado anterior, para realizarlo con una banda de tensión o tie rod, que solamente necesita un solo orificio. Usamos una guía convencional, guía en C o de ligamento cruzado anterior, con el cual se ubica y se pinza reducido el fragmento. A continuación se pasa en la guía, acuéstela por favor, hasta que aparece a nivel interarticular. Pasamos una broca canulada, colocamos la cánula se jala distal para que se acomode, se retira la cánula introduciendo el botón de abajo y finalmente se sube y se completa el procedimiento. Podemos igualmente conducir el sistema enhebrando el pasador de suturas sobre el orificio de la placa. Se mantiene con el gancho explorador la fractura y se conduce a través del orificio que previamente hemos hecho, y ahí se puede retirar y queda perfectamente. Una tercera posibilidad es usar el pin guía de la guía en C, que se pasa transfemoral y se conduce y se coloca el sistema en el ojal, que se conduce y se saca allá hasta el fémur, y arriba en el fémur se saca y hasta que aparece en el sitio de la lesión. Vamos a mostrar
el procedimiento de fijación de la sínfisis púbica en un caso de diastasis con un dispositivo tipo tie rope, el cual es altamente resistente hasta 750 newtons, pero se debe ayudar a la biología y naturaleza reparando los ligamentos o haciendo una biotenodesis para que al final no fracase el procedimiento por ruptura del material. Expuesta la sínfisis púbica, se hacen las perforaciones en el centro, 2 perforaciones, perfecto, y se hacen 2 perforaciones del otro lado. Las 2 perforaciones. Pasamos el dispositivo, pasahilos, y a través de ese se pasa el sistema por los dos y se luxa y se deja abierto en este primer plano, no se cierra para poder pasar el siguiente dispositivo. Es listo. Montado el segundo dispositivo en el conductor de suturas sin cerrar el anterior, y se luxa nuevamente el botón en el lado contralateral y a continuación sí se cierran para ajustar y reducir la lesión. Eso. Al finalizar entonces se anuda el sistema y tiene 2 opciones: o corta los cabos a este nivel o con este mismo hace un refuerzo en la parte anterior de la sínfisis púbica que le daría mucho más fortaleza y estabilidad. Terminado el procedimiento de estabilización tanto de la sínfisis del pubis como las articulaciones sacroiliacas, vemos cómo se puede resolver de una manera adecuada una lesión muy incapacitante, muy grave para la vida cotidiana del paciente. La fijación con estas bandas de tensión, que tiene una resistencia igual o superior a un tornillo, pero permiten, a diferencia de la rigidez del tornillo, mantener la movilidad tanto a nivel de la articulación sacroiliaca como de la sínfisis púbica, permitiendo o manteniendo el movimiento de nutación y contranutación pélvica. Es muy importante reparar los ligamentos a nivel de la sínfisis púbica para obtener un elemento biológico que asegure con cicatrización la estabilidad futura, o de lo contrario, y según criterio profesional, colocar una biotenodesis con grácilis o semitendinoso, que es el elemento que al final evita que por fatiga de materiales haya una deformidad plástica y se rompa el sistema. Para casos de inestabilidad por cizallamiento vertical o inestabilidad rotacional. Para la fijación sacroiliaca, entonces dibujamos un rombo de más o menos 2 centímetros de lado desde la espina ilíaca posterior superior de esta manera, y en el extremo más lateral se hace una perforación con una broca de 4.5. A continuación hacemos la segunda perforación. Medimos la longitud del orificio para pasar la cánula con cualquier dispositivo de medición. Entonces se monta el dispositivo tie rope convencional con 2 mini placas en una cánula calibrada que se lleva hasta el otro extremo con un empujador, y lo empujamos con un pin con la punta aplanada hasta el extremo distal, hasta que asome exactamente en la punta y se deja preparado de esa manera. Pasamos el dispositivo que está montado
asomamos allá y igual la cánula es calibrada, empujamos hasta que sale la punta, lo traccionamos en la boca de la cánula, la retiramos la cánula, metemos el otro dispositivo y a continuación se ajusta el sistema. Vamos ahora a hacer la corrección dinámica con el mini tie rod de una luxación radioulnar distal, como ocurre en la luxofractura de Galeazzi. Perforamos a 1,5 centímetros de la articulación radiocarpiana, perforamos con el pin guía. Hasta que sale al extremo 2,5 centímetros por debajo de la estiloide del radio. Se quita la guía, el taladro de la guía, para cambiarlo por la broca canulada. Se perfora con la broca canulada. Medimos, se calcula más o menos la distancia para que luxe al pasar al otro lado y se ajusta igual. Entonces, listo el dispositivo, de tal manera que desde el sistema en un modelo de húmero proximal a simular una lesión en el manguito rotador para hacer una reparación con una banda de tensión. Aquí está la lesión y entonces hacemos con un punzón desde la huella del manguito rotador, hacemos para hacer una sutura transósea y que comprometa toda la huella hasta que sale a nivel distal. Vamos a hacer la demostración en un hueso real. Colocamos el simulador del manguito rotador, pasamos el conductor de suturas, que levantamos acá y lo pasamos por el hueco. Eso. Ubicamos el sistema en el ojal, en el ojal del pasador de suturas. Traccionamos, metemos el sistema que se luxa. Ahí. Y lo ajustamos desde este punto de la manera convencional. Podemos colocar otra sutura de manera invertida. Aquí, listo, se luxa el botón y se ajusta de la manera convencional. Ok, y ahí queda fijo y sepultado, o sea que no moleste con los nudos al paso en el decurso del espacio subacromial.
nivel de la escápula se han diseñado muchas técnicas y muchos mecanismos de fijación en lesiones de Bankart. Igual pensamos que abierto o artroscópico, teniendo en cuenta que los resultados son a largo plazo los mismos, si la técnica se hace bien, podemos usar el tie rod para fijar y abarcar con solo 2 dispositivos un área importante del reborde glenoideo anterior con el ánimo de estabilizar la luxación anteroinferior del hombro. Como en todos los procedimientos que se usa tie rod, primero se perfora con la guía, posteriormente con una inclinación desde el reborde hacia posterior, hacia medial, perdón. Hechas las perforaciones, en este caso, finalmente de 4 o 5 para el tie rod convencional, se pasa hasta la parte posterior del hombro, el pasahilos, y se tracciona en la parte posterior y se pasa hasta que se fije en la cara posterior de la glenoides y se ajusta de la manera convencional, teniendo en cuenta que aquí, en este nivel, entra sobre la cápsula, que al final quedará ajustada contra la glenoides. Pasamos el segundo dispositivo en el orificio ubicado y se hace la misma maniobra, incluyendo la cápsula articular. Observamos al finalizar el procedimiento que las ubicadas en el sitio más anterior de la glenoides van a fijar en una área importante, aplicar la cápsula y corregir la inestabilidad. Y en el aspecto posterior se sacan los hilos y obtenemos esta imagen aplicada totalmente contra el hueso. Uno de los problemas frecuentes que tenemos en osteosíntesis en pacientes mayores es la osteoporosis, que a pesar de diferentes diseños de placas, como las placas bloqueadas, para evitar que se migren o se salten, las corticales son muy delgadas y los tornillos tienen muy poco paso de rosca en cada cortical, por lo tanto tienden a migrar. En un intento de obviar esta problemática, que es muy frecuente, hemos diseñado este tipo de tornillo, que tipo botón en la parte, en el extremo más distal del tornillo, que al introducirse en el orificio del hueso se va a luxar en la otra cortical, dándole mayor área de superficie para mantener la placa, o igual podemos reforzarlo usando una arandela y evitar que migre la placa, o una arandela cerrada que cumpliría el mismo objetivo, como lo vamos a mostrar. El procedimiento inicia entonces colocando la placa y algunos tornillos de cortical con o sin bloqueo, y a continuación en sitios elegidos por el cirujano se coloca el pasador que se luxa, o podemos escoger la opción de colocar una arandela cerrada o una arandela abierta, y al final se ajusta todo el sistema con la llave. En el desarrollo definitivo del sistema vamos a tener un instrumental adecuado. La tuerca va a ser de cónica para que se sepulte en la placa y quede lo menos bultoso posible. E igual las arandelas, se diseñará un sistema especial que sea de fácil aplicación y que se facilita evidentemente con las diferentes longitudes de los tornillos,
para minimizar que la arandela pueda soltarse y perderse en tejidos blandos.